¿Alguna vez has notado cómo cuanto más persigues algo, más lejos parece estar? Esto es especialmente cierto cuando se trata de la felicidad. Muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida corriendo tras lo que creemos que finalmente nos hará felices, solo para encontrarnos agotados y aún insatisfechos. Creemos que una vez que consigamos ese ascenso, encontremos la relación perfecta o alcancemos un cierto número en nuestra cuenta bancaria, entonces y solo entonces nos sentiremos completos. Pero, ¿qué pasa si todo lo que nos han enseñado sobre la felicidad está al revés? ¿Qué pasa si la felicidad no es algo que necesitemos perseguir en absoluto? La verdad es que la felicidad no está escondida en algún lugar lejano, esperando que trabajemos lo suficiente para merecerla. No es un premio al final de una larga carrera o una recompensa por marcar cada elemento de nuestra lista de objetivos. La felicidad existe ahora mismo, en este mismo instante, y está disponible para cualquiera que entienda cómo cambiar su relación con la vida misma. Este cambio no requiere dinero, estatus ni circunstancias perfectas. Requiere algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Un cambio en la forma en que pensamos y percibimos nuestra existencia diaria. Cuando dejamos de forzar la vida a doblegarse a nuestra voluntad y comenzamos a abrirnos a lo que ya está aquí, sucede algo extraordinario. La felicidad deja de ser algo que perseguimos y se convierte en algo que nos encuentra. Aparece en momentos de tranquilidad, en lugares inesperados e incluso en situaciones que antes considerábamos obstáculos. Esto no es magia ni ilusiones. Es el resultado natural de alinear nuestro mundo interior con la realidad tal como es, en lugar de como deseamos desesperadamente que sea. Comprender este principio puede transformarlo todo. Antes de empezar, si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal. Y si estás listo para dejar de perseguir y finalmente permitir que la felicidad te encuentre exactamente donde estás, escribe en los comentarios: estoy abierto a recibir la felicidad ahora. ¿Por qué siempre colocamos la felicidad en la distancia? La mayoría de las personas viven con la creencia tácita de que la felicidad pertenece al futuro. Se dicen a sí mismos que una vez que logren un determinado objetivo, todo encajará. Una vez que la deuda esté pagada, una vez que se pierda peso, una vez que la relación mejore, una vez que los hijos crezcan, entonces la vida finalmente será buena. Pero cuando llega ese momento, la mente simplemente crea una nueva condición. La meta sigue alejándose y la sensación de plenitud nunca llega del todo como se prometió. Este patrón convierte la vida en un estado constante de espera. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años de posponer la alegría hasta que las condiciones sean las adecuadas. El problema es que las condiciones nunca son perfectas. Siempre habrá algo que necesite arreglo, algo que podría ser mejor, algo que falte. Vivir de esta manera significa cambiar el momento presente por un futuro imaginario que quizás nunca llegue. Es una carrera sin fin, y el agotamiento que conlleva es real. La frustración se profundiza cuando la gente se da cuenta de que ha estado corriendo en esta misma rueda durante décadas. Miran hacia atrás y ven años dedicados a perseguir, esforzarse y empujar. Sin embargo, la sensación de felicidad duradera sigue siendo esquiva. Esto no se debe a que no trabajaran lo suficiente o a que eligieran los objetivos equivocados. Es porque todo el enfoque estaba viciado desde el principio. La felicidad nunca estuvo destinada a ser cazada como una presa. Nunca se suponía que fuera condicional, dependiente de logros externos o de que las circunstancias se alinearan perfectamente. Cuando la felicidad está siempre ligada a algo fuera de nosotros, cedemos nuestro poder. Entregamos nuestra sensación de paz a cosas que no podemos controlar por completo. Y al hacerlo, garantizamos nuestra propia insatisfacción. Es de extrañar que tantas personas se sientan vacías incluso después de alcanzar la cima de la montaña que pasaron años escalando. ¿Y si la felicidad
no tiene nada que ver con lo que nos sucede y todo que ver con lo que sucede dentro de nosotros? Esto podría sonar difícil de aceptar, especialmente cuando la vida se siente abrumadora o cuando surgen desafíos reales. Pero la verdad es que la felicidad no es una reacción a circunstancias perfectas. Es un estado de ser que proviene de cómo nos relacionamos con nuestra experiencia, no de la experiencia en sí misma. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y responder de maneras completamente opuestas. Uno puede encontrar razones para estar agradecido y contento, mientras que el otro solo ve problemas y sufrimiento. La diferencia no está en lo que enfrentan, sino en cómo lo interpretan. Nuestro estado interior moldea nuestra realidad mucho más de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Cuando nos sentimos en paz por dentro, incluso un día sencillo puede sentirse rico y significativo. Cuando estamos ansiosos y desconectados, incluso los mejores momentos pierden su brillo. Por eso perseguir condiciones externas nunca trae satisfacción duradera. Ninguna cantidad de éxito, comodidad o aprobación puede llenar un vacío que existe dentro. Y ninguna dificultad, contratiempo o pérdida puede destruir la felicidad que está arraigada en algo más profundo que las circunstancias. La mente tiene una habilidad increíble para colorear todo lo que experimentamos. Puede convertir una tarde lluviosa en un inconveniente frustrante o en un momento de reflexión pacífico. Puede interpretar el silencio como soledad o como un descanso muy necesario del ruido. Puede ver el envejecimiento como una pérdida o como un crecimiento. Los eventos en sí mismos permanecen neutrales hasta que les asignamos un significado. Y en esa asignación de significado reside nuestro poder. No somos víctimas indefensas de lo que sucede a nuestro alrededor. Somos participantes activos en cómo experimentamos la vida. Cuando la felicidad se entiende como un estado interior en lugar de un logro externo, todo cambia. La presión por controlar la vida desaparece. La ansiedad por el futuro se desvanece. Y el momento presente, exactamente como es, se vuelve suficiente. ¿Alguna vez has notado que cuando te despiertas de mal humor, todo el día parece confirmar que el mundo está en tu contra? El tráfico se siente peor, la gente parece más grosera y cada pequeña molestia se siente como una prueba de que la vida es injusta. Pero cuando te despiertas sintiéndote bien, el mismo tráfico no te molesta tanto, las mismas personas parecen estar bien y las pequeñas molestias apenas se registran. ¿Qué cambió? No el mundo, sino la lente a través de la cual lo estás viendo. Los pensamientos no son solo ruido aleatorio en nuestras cabezas. Son la base de cómo experimentamos la realidad. Cada pensamiento que albergamos crea un sentimiento, y cada sentimiento influye en nuestras decisiones y acciones. Esas acciones luego moldean las experiencias que tenemos y las personas que encontramos. Esto no se trata de atracción mística o de fuerzas universales concediendo deseos. Se trata del simple hecho de que nuestro estado interno dicta cómo nos presentamos en el mundo, y cómo nos presentamos determina lo que notamos, lo que perseguimos y lo que permitimos en nuestras vidas. Cuando alguien piensa constantemente en lo que le falta, entrena su atención para enfocarse en la ausencia. Navegan por las redes sociales y notan a todos los que tienen más. Caminan por su propia casa y solo ven lo que está roto o anticuado. Interactúan con sus seres queridos y se enfocan en lo que falta en lugar de lo que está presente. Este patrón de pensamiento no crea más carencia en el universo, pero sí crea más sufrimiento en su experiencia diaria. También afecta cómo tratan a los demás, cómo toman decisiones y qué oportunidades reconocen o ignoran. Por otro lado, cuando alguien aprende a dirigir sus pensamientos hacia lo que funciona, lo que es posible y lo que ya es bueno, su mundo entero comienza a cambiar. Comienzan a notar la belleza en los momentos ordinarios. Reconocen oportunidades que antes habrían pasado por alto. Atraen diferentes conversaciones y relaciones porque su energía ha cambiado. De nuevo, esto no es magia. Es la consecuencia natural del enfoque mental. Lo que pensamos se expande en nuestra conciencia,
y lo que se expande en nuestra conciencia moldea nuestra realidad. Esto no significa pretender que los problemas no existen o forzar una falsa positividad. Significa reconocer que tenemos mucho más control sobre nuestra experiencia de lo que nos han enseñado a creer. Y ese control comienza con los pensamientos que elegimos alimentar. Existe una profunda comprensión de que nuestras creencias moldean nuestra realidad de maneras que a menudo no logramos reconocer. La mente no es solo un observador pasivo de la vida, es un creador activo de las experiencias que vivimos cada día. Cuando albergamos creencias que nos dicen que somos indignos, la vida nos lo reflejará de 1000 pequeñas maneras. Cuando nos aferramos a la ira y el resentimiento, nuestro cuerpo y nuestras relaciones soportarán el peso de esa carga. Y cuando creemos que la felicidad es imposible, rechazaremos inconscientemente cada oportunidad de alegría que se nos presente. Louise Hay dedicó gran parte de su trabajo a explorar cuán profundamente nuestros patrones mentales afectan cada aspecto de nuestra existencia. Ella comprendió que los pensamientos que nos repetimos, especialmente aquellos de los que ni siquiera somos conscientes, se convierten en el modelo de nuestra realidad. Estos patrones a menudo se forman temprano en la vida, moldeados por lo que nos dijeron, lo que presenciamos y lo que concluimos sobre nosotros mismos y el mundo. Muchas personas andan por la vida llevando creencias que nunca eligieron conscientemente, pero que aún dirigen sus vidas desde bambalinas. Lo que hace esto tan importante es que estos patrones mentales no son permanentes, pueden cambiarse. La mente que creó sufrimiento a través de creencias negativas es la misma mente que puede crear paz a través del pensamiento consciente e intencional. Esto no se trata de negar la realidad o de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer que no somos víctimas impotentes de nuestro pasado o de nuestras circunstancias. Tenemos la capacidad de reescribir las historias que nos contamos, de desafiar las creencias que ya no nos sirven y de elegir pensamientos que apoyen la vida que queremos vivir. El cambio comienza con la conciencia. La mayoría de las personas viven la vida en piloto automático, repitiendo los mismos bucles mentales sin cuestionarlos nunca. Piensan los mismos pensamientos hoy que pensaron ayer, el mes pasado y el año pasado. Y debido a que esos pensamientos permanecen inalterados, su experiencia también permanece inalterada. Pero en el momento en que alguien toma conciencia de sus propios patrones mentales, la puerta a la transformación se abre. Pueden empezar a notar cuándo son duros consigo mismos, cuándo asumen lo peor o cuándo rechazan sus propias necesidades y deseos. De esa conciencia surge la elección. En lugar de creer automáticamente cada pensamiento negativo que surge, una persona puede hacer una pausa y preguntarse si ese pensamiento es realmente verdadero o útil. Pueden empezar a hablarse a sí mismos con amabilidad en lugar de con crítica. Pueden reemplazar las creencias limitantes con otras que empoderen. Y con el tiempo, a medida que estos nuevos pensamientos se practican y refuerzan, se convierten en el nuevo patrón mental. El viejo modelo se desvanece y uno nuevo toma su lugar. Aquí es donde ocurre el cambio real. No forzando al mundo externo a ser diferente, sino transformando el mundo interno que interpreta y responde a todo lo que encontramos. Cuando la mente cambia, todo lo demás le sigue. Las relaciones mejoran porque nos presentamos de manera diferente. Las oportunidades aparecen porque finalmente estamos abiertos a verlas. Y la felicidad deja de ser algo que perseguimos porque hemos creado las condiciones internas donde puede prosperar. ¿Por qué nos aferramos tan fuertemente a resultados que no podemos controlar? La mayoría de nosotros gastamos enormes cantidades de energía tratando de forzar la vida a ir de cierta manera. Hacemos planes detallados, establecemos expectativas rígidas y luego nos sentimos devastados cuando las cosas no se desarrollan exactamente como imaginamos. Creemos que si nos esforzamos más, nos preocupamos más o gestionamos cada detalle, podemos evitar que algo salga mal. Pero la vida no funciona así. Y cuanto más intentamos controlarlo todo, más ansiosos y agotados nos volvemos. Hay una diferencia entre tomar acciones responsables e intentar controlar cada variable.
La acción responsable significa hacer lo que está a nuestro alcance y luego permitir que la vida haga el resto. El control significa aferrarse tan fuertemente que no podemos adaptarnos cuando las circunstancias cambian. Significa negarse a aceptar la realidad cuando no coincide con nuestras expectativas. Y significa perder oportunidades y experiencias porque no encajan en el guión estrecho que escribimos para nosotros mismos. Soltar el control no significa rendirse o volverse pasivo. Significa reconocer que no somos la única fuerza en juego en nuestras vidas. Hay innumerables factores más allá de nuestra influencia, e intentar microgestionar todos ellos solo lleva a la frustración. Cuando liberamos la necesidad de controlar, creamos espacio para que la vida nos sorprenda, para que nos traiga cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, y para que se desarrolle de maneras que a menudo son mejores de lo que habíamos planeado. Confiar en el proceso significa creer que, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba, todavía hay valor en lo que está sucediendo. Significa permanecer presente con lo que es, en lugar de luchar constantemente contra ello. Y significa comprender que la felicidad no proviene de hacer que la vida se doblegue a nuestra voluntad. Proviene de aprender a movernos con la vida tal como es, con todos sus giros inesperados y desvíos no planificados. ¿Cuánto de la vida nos perdemos porque nuestra mente está en otro lugar? Nos sentamos con nuestros seres queridos, pero pensamos en el trabajo. Comemos sin saborear. Caminamos por lugares hermosos sin darnos cuenta. Nuestro cuerpo está en un lugar, pero nuestra atención está dispersa en una docena de preocupaciones, arrepentimientos y planes futuros diferentes. Y en esa distracción, perdemos el único momento que realmente existe. El momento presente es donde la vida sucede. Es el único lugar donde podemos experimentar algo real. El pasado se ha ido y no se puede cambiar. El futuro no ha llegado y quizás nunca se vea como lo imaginamos. Pero ahora mismo, en esta respiración, en este latido, en este segundo exacto, estamos vivos. Y cuando aprendemos a estar plenamente presentes con esa vitalidad, algo cambia. El peso del ayer y la ansiedad por el mañana comienzan a desvanecerse. Lo que queda es simplemente lo que es, y a menudo eso es suficiente. Estar presente no requiere habilidades especiales ni condiciones perfectas. Solo requiere atención. Significa notar la calidez de la luz del sol en la piel, el sabor del agua, el sonido de la respiración entrando y saliendo. Significa escuchar cuando alguien habla en lugar de planear qué decir a continuación. Significa sentir las emociones a medida que surgen en lugar de intentar inmediatamente apartarlas o comprenderlas. La presencia está disponible en cada momento, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. Y esto es lo que sucede cuando practicamos la presencia. La felicidad deja de ser algo que necesitamos encontrar en otro lugar. Emerge naturalmente del simple acto de estar plenamente vivo, aquí mismo, ahora mismo. ¿Qué cambiaría si dejaras de intentar ser otra persona? Tantas personas pasan toda su vida en guerra consigo mismas, creyendo que necesitan ser diferentes para ser dignas de la felicidad. Se comparan con los demás y siempre se quedan cortos. Se centran en sus defectos y pasan por alto sus fortalezas. Rechazan partes de sí mismos que no encajan en algún estándar imaginario de perfección. Y todo este conflicto interno crea una pesadez que hace que la felicidad sea casi imposible. La autoaceptación no significa negarse a crecer o conformarse con menos de lo que somos capaces. Significa reconocer que somos suficientes ahora mismo, incluso mientras continuamos aprendiendo y evolucionando. Significa tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un buen amigo. Significa comprender que nuestro valor no es algo que tengamos que ganar a través de logros o aprobación. Ya existe, simplemente porque somos humanos. Cuando dejamos de rechazarnos, dejamos de buscar validación en todos los lugares equivocados. Dejamos de necesitar que otras personas confirmen nuestro valor porque lo hemos reclamado para nosotros mismos.
Dejamos de perseguir logros con la esperanza de que finalmente nos hagan sentir lo suficientemente buenos. Y en esa liberación, creamos espacio para que surja la felicidad genuina, la energía que antes se destinaba a la autocrítica y la comparación se vuelve disponible para vivir realmente. La autoaceptación no es un destino al que llegamos después de arreglar todo sobre nosotros mismos. Es una práctica que traemos a este momento, exactamente como somos. Y cuanto más la practicamos, más ligera se vuelve la vida. La dura voz interior se suaviza, el esfuerzo constante disminuye, y la felicidad, que parecía tan lejana, comienza a sentirse como algo que siempre hemos llevado dentro de nosotros. En el centro de una vida verdaderamente pacífica está la relación que tenemos con nosotros mismos. A la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó que amarnos a nosotros mismos no es egoísta ni indulgente. Se nos enseñó a trabajar duro, a ser útiles, a cuidar de los demás, pero rara vez a dirigir ese mismo cuidado y compasión hacia adentro. Y debido a eso, muchas personas pasan toda su vida sintiéndose desconectadas de sus propias necesidades, su propio valor y su propio corazón. Louise Hay reconoció que el amor propio no es solo una buena idea, sino la base misma del bienestar emocional. Sin él, todo lo demás se convierte en una lucha. Las relaciones se vuelven agotadoras porque buscamos en los demás que llenen un vacío que solo nosotros podemos llenar. El éxito se siente vacío porque ningún logro externo puede compensar la falta de aceptación interna. Y la felicidad sigue siendo esquiva porque esperamos el permiso del mundo exterior para sentirnos bien con quienes somos. El amor propio comienza con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Las palabras que usamos en nuestra propia mente importan más de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. La autocrítica constante, el juicio severo y las suposiciones negativas crean un ambiente interno donde la felicidad no puede sobrevivir. Pero cuando empezamos a hablarnos con amabilidad, cuando reconocemos nuestros esfuerzos en lugar de solo nuestros fracasos, y cuando tratamos nuestro propio corazón con dulzura, todo comienza a cambiar. Esto no se trata de arrogancia o de pensar que somos mejores que los demás. Se trata de reconocer nuestra propia humanidad y extender la misma compasión a nosotros mismos que sentimos naturalmente por alguien a quien queremos. Se trata de detener el ciclo interminable de sentir que nunca somos lo suficientemente buenos y, en cambio, elegir creer que somos dignos de amor, paz y felicidad exactamente como somos en este momento. Cuando el amor propio se convierte en una práctica diaria, la necesidad de validación externa se desvanece. Las opiniones de los demás importan menos. La presión por demostrarnos a nosotros mismos disminuye. Y la felicidad deja de ser algo que tenemos que perseguir porque hemos creado las condiciones internas donde crece naturalmente. Nos convertimos en nuestra propia fuente de consuelo, aliento y aceptación. Y desde esa sólida base, la vida se vuelve más ligera y alegre. Llega un punto en el que ocurre el cambio. No es dramático ni repentino. No hay un rayo o un momento de claridad perfecta. Pero gradualmente, sin siquiera darnos cuenta, la vida comienza a sentirse diferente. Las cosas que solían causar ansiedad constante ya no tienen el mismo peso. La necesidad de controlar cada resultado se desvanece. La comparación con los demás pierde su poder. Y la felicidad, que antes se sentía como algo siempre fuera de alcance, comienza a aparecer en los momentos más ordinarios. Esto sucede cuando nuestro mundo interior se alinea con la verdad de cómo funciona realmente la vida. Cuando dejamos de resistir lo que es y comenzamos a aceptar la realidad tal como se desarrolla. Cuando liberamos la creencia de que la felicidad depende de condiciones específicas y en su lugar reconocemos que proviene de cómo afrontamos cada momento. Cuando nuestros pensamientos cambian del miedo y la carencia a la presencia y la gratitud. Cuando nos tratamos con amabilidad en lugar de crítica constante. Todos estos pequeños cambios suman algo significativo. Crean una base que no existía antes. Una estabilidad que no se desmorona cuando las circunstancias cambian.
la felicidad comienza a encontrarnos cuando ya no huimos de nosotros mismos, cuando dejamos de adormecer, distraer y evitar lo que sentimos, cuando creamos espacio para la quietud en lugar de llenar cada segundo con ruido, cuando nos permitimos descansar sin culpa y sentir sin juicio. En esa apertura, la felicidad no tiene que ser perseguida porque ya no hay nada que la bloquee. Hemos despejado el camino simplemente eliminando los obstáculos que nosotros mismos colocamos allí. ¿Alguna vez ha notado cómo los niños pueden encontrar alegría en las cosas más simples? No necesitan planes elaborados ni condiciones perfectas. Están completamente presentes con lo que sea que esté frente a ellos. Y esa presencia les permite experimentar un deleite genuino. En algún punto del camino, la mayoría de nosotros perdimos esa habilidad. Aprendimos a complicarlo todo, a analizar, a preocuparnos, a medir nuestras vidas con estándares imposibles. Pero esa capacidad infantil de presencia y alegría nunca desapareció realmente. Simplemente quedó enterrada bajo capas de condicionamiento y miedo. Y cuando empezamos a quitar esas capas, cuando reconectamos con la simplicidad de simplemente estar vivos, la felicidad regresa de forma natural. La gente a menudo describe esta experiencia como que la vida de repente se vuelve más fácil, pero lo que realmente ha cambiado no es la vida en sí, sino su relación con ella. Los desafíos siguen surgiendo, las decepciones siguen ocurriendo, las emociones difíciles siguen yendo y viniendo, pero hay una nueva capacidad para afrontar todo esto sin desmoronarse. Hay una resiliencia que no estaba antes. Hay una paz que no depende de que todo salga perfectamente. En lugar de ser derribados por cada contratiempo, hay una firmeza que nos permite doblarnos sin rompernos, sentir dolor sin ser destruidos por él, enfrentar la incertidumbre sin pánico. Este cambio también modifica cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Cuando ya no estamos desesperados por la felicidad, dejamos de presionar a las personas y las situaciones para que nos la proporcionen. Dejamos de esperar que nuestra pareja nos complete, que nuestro trabajo nos realice o que nuestros logros nos validen. Y al liberar esas expectativas, nuestras relaciones mejoran. Nuestro trabajo se vuelve más agradable. Nuestros logros se sienten satisfactorios en lugar de vacíos. Todo mejora no porque el mundo externo haya cambiado, sino porque finalmente lo afrontamos desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que la felicidad nunca estuvo escondida. Nunca fue algo que tuviéramos que ganar o lograr. Siempre estuvo aquí, esperando que dejáramos de buscar en otro lugar y simplemente estuviéramos donde estamos. Cuando finalmente entendemos esto, la felicidad deja de ser una meta distante y se convierte en una experiencia vivida, disponible en cada respiración, en cada momento, donde quiera que estemos. Nos encuentra porque finalmente hemos dejado de correr y hemos aprendido a quedarnos quietos. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Justo de vuelta al principio, pero con una comprensión completamente diferente. La felicidad no es algo que necesitemos perseguir, buscar o ganar. No nos espera al final de un largo viaje, ni está escondida detrás de algún logro futuro. Ha estado aquí todo el tiempo, más cerca de lo que jamás imaginamos. Lo único que se interpone entre nosotros y la felicidad es la creencia de que aún no tenemos acceso a ella. Esa única creencia, más que cualquier circunstancia externa, determina si pasamos nuestras vidas buscando o si finalmente nos permitimos llegar. Todo lo que hemos explorado apunta a una verdad simple. La felicidad es un trabajo interno. No proviene de solucionar cada problema, controlar cada resultado o esperar a que la vida sea perfecta. Proviene de cambiar la forma en que pensamos, la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y la forma en que nos presentamos en cada momento. Cuando dejamos de poner condiciones a nuestra propia paz y empezamos a aceptar la vida tal como es, la felicidad deja de ser algo que tengamos que buscar. Se convierte en algo que llevamos con nosotros, sin importar a dónde vayamos o a qué nos enfrentemos.
se convierte en nuestro estado natural en lugar de una rara excepción. Esto no significa que la vida siempre será fácil, no significa que los desafíos desaparecerán o que las emociones dolorosas nunca surgirán. Pero sí significa que ya no tenemos que esperar a que todo sea perfecto antes de permitirnos sentirnos bien. Ya no tenemos que posponer la alegría hasta un futuro imaginario cuando todos nuestros problemas estén resueltos. Podemos elegir la felicidad ahora, en este momento, exactamente como están las cosas. Esa elección no niega la realidad ni pretende que el sufrimiento no existe. Simplemente se niega a dejar que la dificultad sea la única historia que contamos sobre nuestras vidas. La mente es más poderosa de lo que a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado a creer. Los pensamientos que tenemos, las creencias que sostenemos y la forma en que nos hablamos a nosotros mismos moldean toda nuestra experiencia de vida. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestro mundo interior, cuando practicamos el amor propio y la autoaceptación, y cuando aprendemos a estar presentes con lo que es, creamos las condiciones para que la felicidad prospere. Y una vez que esas condiciones están dadas, la felicidad no tiene que ser perseguida. Nos encuentra. Aparece en momentos tranquilos de gratitud, en placeres simples, en la paz de simplemente estar vivo. Aparece cuando menos lo esperamos porque finalmente estamos abiertos a recibirla. Lo que resistimos persiste y lo que aceptamos se transforma. Durante años, muchos de nosotros hemos resistido nuestras propias vidas, deseando que las cosas fueran diferentes, creyendo que la felicidad pertenece a otro lugar. Pero en el momento en que dejamos de luchar contra lo que es y empezamos a trabajar con ello, todo cambia. La lucha termina no porque ganamos, sino porque dejamos de necesitar ganar. Dejamos de necesitar que la vida tuviera una cierta apariencia antes de poder sentirnos bien. Y en esa rendición encontramos algo mucho más valioso que la felicidad que estábamos persiguiendo. Encontramos paz. Así que la invitación es clara. Deja de correr. Deja de esperar. Deja de creer que la felicidad es algo que tienes que ganar o algo que solo llegará cuando la vida tenga una cierta apariencia. Empieza a prestar atención a tus pensamientos. Empieza a tratarte con amabilidad. Empieza a presentarte plenamente en el momento presente. Y observa cómo la felicidad que has estado persiguiendo durante tanto tiempo finalmente te alcanza. No porque trabajaste más duro o lograste más, sino porque creaste espacio para que existiera. Porque entendiste que nunca se trató del destino, siempre se trató del viaje interior. Y ese viaje comienza ahora mismo, aquí mismo, exactamente donde estás.